nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres, el Señor nos está dando una palabra tan bonita, que Él quiere que todos los hombres, cuando Él habla en las Sagradas Escrituras de los hombres, habla de toda la raza humana. Desafortunadamente para las mujeres, con sumo respeto lo digo, el Señor no puede decir hombres y mujeres. Él dice hombres, porque primero fue creado el hombre y la mujer nació de el hombre. Entonces los hombres, pero encierra todo el género humano. El Señor, tan bueno que es, nos da la oportunidad de presentarnos, de entrar a su recámara secreta, a su dulce presencia. Entre como quiera, a la hora que usted quiera. Él está dispuesto a recibir el dolor, la tristeza o el pecado que usted traiga para ser perdonado. Amén. Si estás enfermo, si estás triste, si estás decepcionado, si te dejaron solo, si perdiste todos los bienes, perdiste el trabajo, el transporte, perdiste tu familia, tienes a Cristo todavía. No estás solo. La palabra del Señor dice que mientras haya vida, existencia en el hombre, hay esperanza de salvación y de vida eterna. Amén. O para ser prosperados también. Amén. 1 Timoteo 4:4, por favor. Gloria a Dios. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse. ¿Por qué? Si se toma con acción de gracias. Si se toma con acción de gracias. Un ejemplo. Yo quería un carro del año, pero me regalaron uno pequeñito y no era del año. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, Señor, no, yo no quería ese carro, yo quería uno más grande, más nuevo y más fuerte y más grande. Entonces, ¿qué tengo que decir? Entonces, dime usted, ¿qué es lo que va a decir el Señor? Con que muy exquisito y aparte de eso, exigente. Si no me recibes este pequeño, ¿cómo quieres uno grande? Amén. ¿Puede mantener el grande? O sea que nosotros, como decimos en mi país, pedimos pan con escopeta en mano. Hermanos, no se puede hacer. Sigamos. Toda la escritura es inspirada y es... Oiga, estas palabras vamos a tener que desglosarlas para poderlas entender. Porque a veces nosotros los cristianos leemos como el perico. El perico lee, pero no sabe lo que lee. Y así hay muchos cristianos, hermano. Un alto porcentaje, desafortunadamente. No saben ni para qué es una tilde, ni para qué es una coma, ni para qué son los dos puntos, ni para qué es el punto y coma. No sabe para qué son los puntos suspensivos, ni el diéresis tampoco. Nada. Por favor. Siga. Toda la escritura es inspirada y es precisa. Precisa. Esta palabra me gusta, pero me gusta más la precisión de la palabra del Eterno. La precisión de ella, la precisión tan impresionante que no traspasa, no va más allá. Lo que el Señor dice y a quien se lo dice con una precisión absoluta que no falla. Aleluya. Amén. Todas las cosas de Dios son absolutas. Solamente ese adjetivo le pertenece a Él. Amén. Siga, hermano. Esto incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que identifica los escritos del Nuevo Testamento
como parte de las escrituras, estas literalmente inspiradas por Dios. Inspiradas. Quiero que esta palabra inspirada, la tengamos muy en cuenta porque vamos a estar viendo otras palabras casi parecidas, no iguales, pero parecidas. Voy a escribir de otra manera porque entonces, inspiradas. Déjame otra vez, por favor. Esto incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que identifica los escritos del Nuevo Testamento como parte de las escrituras, estas literalmente inspiradas por Dios. Estas son inspiradas. Por Dios. Dios se acerca a nosotros, nos habla con dulzura, nos habla con ternura y nos inspira. Nos inspira. No sé, no es más inspira, sino nos inspira. No sé si a ustedes les ha pasado que usted cuando lee, usted siente dentro de su torrente sanguíneo que quiere hacer, quiere ir allá y mucho más allá. Nos inspira. O sea que esa palabra tiene vida. Vida. Siga, hermano. Respirada por Dios. Oiga, respirada por Dios. Aleluya. Exhalada por Permítame. Dios. Respirada por Dios. Vamos para allá. Respirada por Dios. ¿Sabe lo que significa esto? Él primero inspira, después respira, emite su calor que sale de la boca del Eterno, respirado por Dios. Aquí está el neuma de Dios, aquí. El aliento de Dios está aquí, en los pulmones, en los bronquios. Respirado por Él. Él emite, o sea, el Señor envía su aliento, como sopló en Adán. Igual. Vida eterna para los hombres. Y los hombres no lo entienden. Lo inspira, lo llama la atención, lo enamora, hermano. Lo enamora a uno a hacer cosas increíbles, hermano, que para los hombres son locura. Siga. También exhalada por Dios. Es respirada por Dios y exhalada por Dios. Exhalada. Exhalada por Dios. Dios inspira, produce el querer como el hacer de las buenas obras. Respira, exhala, exhala. Uno puede, hay otra palabra parecida a exhalar. No, inhalar es... No. Exhalar, otra palabra que es exhalar. Es exhalar. Bueno, sigamos, ahorita me voy a acordar. La palabra de Dios es respirada por Dios, exhalada por Dios. En algunas ocasiones, sigamos. En algunas ocasiones, el Eterno dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que debían decir o escribir. Veamos. Ok, permítame. Repítame eso. En algunas ocasiones, el Eterno dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que debían de decir o escribir. Permítame. El Eterno dijo a los hombres, a sus siervos, a sus súbditos, a sus apóstoles, a sus profetas, lo que ellos debían de decir
o escribir. Esto significa que no es cosecha de hombre, sino inspiración, De Dios. respiración de Dios a los hombres. Amén. A los hombres ninguno fue inspirado, fue Dios, el aliento de Dios que llegó a ellos, pero no nació de ellos. Es porque Dios produjo en ellos. Amén. Repítelo otra vez, hermano, porque no quiero que este concepto quede bien definido. En algunas ocasiones el Eterno dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que debían decir. Dijo a los escritores de la Biblia las palabras exactas que deberían de decir. O escribir. Permítame, aquí me quedé un momentico. Quiero hacer una salvedad grande acá. Los grandes hombres de Dios con todo respeto, si ustedes difieren de lo que yo digo, ustedes tienen toda la libertad de decirme cuando terminemos, y yo con mucho gusto me siento con ustedes por la escritura y les demuestro. Los grandes hombres, o sea, los grandes siervos, de ellos no nació absolutamente nada. No fue nada de cosecha personal. Oiga, hermano, cosecha personal. No es que yo soy el apóstol Pablo y ahora digo que una vez salvo, siempre salvo. No. No, hermano. Los grandes hombres de Dios fueron inspirados. Dios los inspiró. Amén. Dios respiró sobre ellos aliento de vida, palabras de vida eterna. Entonces, estas palabras a las cuales nosotros tenemos acceso, las Sagradas Escrituras, no fueron inspiración de hombres. Dios los inspiró a ellos. ¿Podrá salir algo bueno del hombre? No, hermanos. Es Dios el que inspira. Amén. Si ustedes y yo hacemos algo bueno, no es porque usted y yo seamos buenos. Es porque Él es bueno. Amén. Y porque Él es bueno, nosotros hacemos las cosas buenas. Amén. Amén. Porque Él es el que produce el querer como el hacer de las buenas obras. Amén. Amén. Síganme, hermano. Veamos ejemplo Jeremías 1:9. ¿Qué dice? Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esta es una prueba fehaciente de que no es el hombre, es la mano del Eterno. Amén. Es la inspiración del Eterno. Es el neuma, la respiración, el aliento del Eterno en nuestras vidas. No nos creamos cualquier persona. Somos gente especial. Ustedes y yo no somos cualquier persona, hermanos. Amén. Amén. Somos gente inspirada por Dios. Aquí no estamos para perder el tiempo. Estamos tratando de recuperar el tiempo que hemos perdido en nuestras vidas. Estamos redimiendo el tiempo. Sí, hermano. Así es, pero con mayor frecuencia Él usó la mente de cada uno de ellos, vocabularios y experiencias para producir su propia palabra infalible e inerrante. Léalo otra vez, por favor. Pero con mayor frecuencia. Él usó. Él es él, ¿no? Sí, lo que pasa sí. es que no se maneja la tilde, hermano. Así es. Disculpe. Él usó la mente de cada uno de ellos. Él usó la mente de cada uno de ellos. ¿Cuál es la mente? Su pensamiento. Sí. Es su esencia.
La mente es la esencia del hombre. Usó la esencia de este hombre, sus habilidades, su capacidad, su visión, su enfoque, su potencia. La usó. Amén. Dios la tomó y de ella se sirvió. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Qué más? Él usó la mente de cada uno de ellos, vocabularios y experiencias para producir Oiga, para producir su propia ¿qué? palabra infalible Infalible e e inerrante. inerrante. Infalible e inerrante. Esa palabra no tiene quiebre, no se equivoca, nunca llega a distiempo, siempre llega a tiempo. Es infalible. No hay ninguna, no tiene margen de error, sencillamente. Así de fácil. Es infalible. Aleluya. Terminante, ¿Me permite quitar el saco? por favor. Aleluya, me voy a adelgazar aquí. ¿O le prendemos el ventilador? No, porque, No, sí, porque luego se le huele el pelo. luego me adelgazo. Aleluya, sigamos. Ok, dice también a cada uno de vocabularios y experiencias para producir su propia palabra infalible e inerrante. E inerrante. Sigamos. Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra que tú usas cuando nosotros vamos a dar consejería, vamos a ministrar, usamos la palabra del Eterno. Léanla otra vez, hermano, porque esa es la palabra que nos inspira. Y ustedes deben tener esa convicción. Convicción. Esta es una palabra poderosísima en el mundo espiritual. Convicción. Convicción. Tiene que haber una convicción poderosísima. El hombre tiene que estar convicto, preso en lo que cree, en lo que es y en lo que habla. Convicto en lo que habla, porque así como esté convicto en lo que él tiene en su corazón, eso es lo que va a entregar a la gente. Sí, ¿no? Lo repito. Sí, por favor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Sin Dios. cansancio. Damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios, Permítame. El apóstol Pablo, cuando llega a Tesalónica, se maravilló. Porque ellos recibieron la palabra con una pasión y con una necesidad increíble. Y fue tan grande el regocijo que el Señor, en pleno siglo XXI, sigue hablando de la iglesia de Tesalónica, hermanos. Léalo otra vez, hermano. por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, Oiga, de ellos, sí, del apóstol Pablo y de la gente que iba con él. la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aleluya. Hechos. ¿Alguien tiene hechos? Amén. Hechos Hechos 6:2. Aleluya. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, Los 12, los discípulos del Señor. los 12 invocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Bien, aquí hay una disyuntiva muy importante. La gente que sirve a las mesas, ¿a quiénes sirve? Está sirviendo a Dios. A Dios. Adiós. Porque se congregaron, el que limpia está limpiando para que las cosas estén bien limpias y bien agradables, pero es la misma, es para Dios. Los que sirven a la mesa sirven para Dios. Los que ministran en la mesa ministran a Dios también. Amén. O sea, estamos sirviendo al mismo Dios eterno. Amén. Amén. Hechos 11:1. Sí, 12 Hechos 11:1. ¿Cuál es? Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Oyeron los judíos que también los gentiles habían recibido la palabra del Eterno, hermanos. Imagínense eso. O sea, eso para nosotros es algo muy grande, muy lindo. Siga, hermano. Luego Hechos 13:5-7 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron cierto mago, falso profeta, judío, llamado Jesús, Bar Jesús. que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Hasta ahí? Siga. ¿Al 8? Sí. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Amén. Ahí. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Pablo iba donde el procónsul, pero estaba Elimas. Elimas era un mensajero de Satanás. Nosotros a veces vamos a llevar el consejo de la palabra. Puede ser a una pareja, puede ser a dos hermanos o puede ser a un grupo de hermanos, pero siempre va a haber uno que no está de acuerdo. Desafortunadamente no todos somos cristianos, hermanos. Todos tenemos que ser probados y pasados por la balanza del Señor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pablo le llevaba la palabra al procónsul, pero Elimas estaba perturbando el mensaje del apóstol Pablo. Y el apóstol fue tácito y fue directo al Espíritu y le habló. Amén. Eso lo tenemos que hacer cuando un hermano, cuando vayamos a ministrar, cuando vayamos a dar un consejo, les aconsejo no vayan solos. Siempre vayan dos personas. ¿Por qué? Porque es mejor, por seguridad de cada uno de nosotros, para que la gente no vaya a decir que le hizo una propuesta indecorosa o cualquier cosa, o dijo cosas que no eran. Vamos a tener un testigo a favor nuestro. Siempre, siempre. Nunca vayan solos a hacer una visita, nunca. Ni a una mujer, porque lo van a tratar de lesbianas, y si es un hombre lo van a tratar de gay, y si es una niña que trató de abusar a la niña, nada de eso, hermano. Por favor, guárdense, porque ustedes le costaron muy caro al Señor. Amén. Sigan. Es importante advertir que la inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales, ¿no? Por favor, léalo de nuevo. Hermanos, si tienen alguna pregunta
que les pique a ustedes, hermano, hágalo por favor. Es importante advertir Es importante advertir que la inspiración siga. que la inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos. Oiga, es importante Es importante advertir que la inspiración la inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales. originales. Es importante advertir que la explicación bíblica solo se aplica a los escritos bíblicos Sí, originales. No a Pero hace una salvedad. Ojo con ello. los escritores Oiga, esa es la salvedad. No a los escritores. bíblicos. Porque no es una inspiración de hombres. Otra vez vuelvo y repito, esto no es inspiración de hombres. Esta es una inspiración del Dios Altísimo sobre los hombres. La palabra no la inspiró los hombres. La palabra la inspira el mismo Espíritu del Eterno sobre los hombres para que ellos puedan escribir y dejar pruebas fehacientes de lo que Dios habló en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Amén. 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 Pastor, entonces, ¿a quién le llamamos los escritores bíblicos? ¿Quiénes vienen siendo? Los antiguos, hermana. Los profetas y los apóstoles del Señor. Ellos son los escritores bíblicos. No nosotros. Ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios. No hay más. La palabra ya está escrita. No se puede volver a escribir absolutamente nada nuevo. Por eso es importante que nosotros tengamos acceso a esto. Yo no sé, ustedes creo que han conocido a muchos hombres de Dios y grandes ministros, pero hay que estudiar la palabra. La inspiración es del Espíritu mismo de Dios a los hombres. Ellos fueron inspirados por el Espíritu del Dios Altísimo, como quien dice, escribe esto que te estoy ordenando. Pero no fueron ellos los que inspiraron la palabra, fue el Espíritu del Eterno. Ellos solamente son escritores. Así de fácil, síganme. No existen escritores bíblicos inspirados, solo escrituras inspiradas. No existen escritores bíblicos inspirados. O sea, voy a sacar algo de mi propia inspiración y lo voy a escribir. No. Tiene que ser inspirado de parte de Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí nos entendemos, hermano? Sí. Así es. O sea que no hay un hombre. Y si hay un hombre, ese es el mismo Satanás en persona. Que sea inspirado por sí Que mismo. diga, no, es que esto yo lo estoy inspirando aquí y lo estoy escribiendo y quiero dejar un precedente de esto. No. Ya no hay más inspiración. El canon. Se cerró. El canon. Canon. Repita conmigo. Canon. El canon. El canon está cerrado. Mm. Así es. No se le puede agregar. No se le puede cortar. Porque lo que Dios inspiró, hasta ahí llegó. Y lo que yo hable, o ustedes hablen, o cualquiera hable, es inspiración de hombres. Amén. Y no queremos inspiración de hombres. Amén. Nos han hecho mucho daño, hermano. Sigue, hermano. Solo escrituras inspiradas. Dice, Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que hablan las escrituras, Dios es quien habla. Cada vez que hablan las escrituras, o sea, por ejemplo, usted va a su devocional esta noche a su casa y dice, voy a orar porque quiero que Dios me hable. Es Dios hablándole a través de la escritura. Así es. Amén. Amén. No importa que un hombre la haya escrito, porque esa palabra que
que usted leyó hoy, la lee ella mañana, en las mismas palabras, pero con diferente inspiración. Porque las circunstancias son diferentes, las situaciones son diferentes. Pero esa es la multiforme sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Esa es, hermano. Amén. Aleluya. Sigue, hermano. Ok, dice Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Para Oiga, a Faraón. Y Faraón no era cualquier pavita, ni cualquier perita en dulce. Diga, siga. Para esto mismo te he levantado. Te he levantado para esto. Para mostrar en ti mi poder. Para demostrarle a los hombres que no solamente el Señor tiene poder con los siervos de Dios, sino tiene poder sobre aquellos hombres malvados. Amén. Porque Él los hizo. Nos hizo buenos. Pero nosotros nos torcimos en el camino. ¿Sí? Siga, hermano. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Oiga, hermano. Dios usa a cualquiera de nosotros, hermano. Y nos inspira. Sopla espíritu de vida en nosotros. Y usted llega y donde su familiar, su tío, su abuelita, su primo, su hermana o su hermano. Y le dice, ¿y qué le pasó a usted? Que viene como medio. No, hermano. Viene inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Y no se le puede decir que no. Ojo con ello. Ojo con ello. Porque cuando Dios habla, el hombre calla. No hay un hombre que pueda resistir al Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sigue, hermano. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano. Oye, repítame eso. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Permítame. Abraham no era judío. ¿Ustedes sabían eso? Sí, Abraham no era judío. Era caldeo. era caldeo. Era pagano. Pero Dios, para desafiar la lógica de la humanidad, no encontró a otro hombre manso como él, sensible como él. Dijo, de él levantaré una nación santa. Levantó a los judíos. Ahora, ¿por qué Abraham es tan notable? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ustedes y yo somos judíos por Abraham. ¿Por qué? Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo. Mas Dios amó nuestra tristeza. Y el Señor, que es el olivo real, Jesucristo, Amén. nos injertó en el olivo real, a estas ramas salvajes que somos todos nosotros. Nos injertó en el olivo real y ahora somos salvos. Amén. Somos judíos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Amén. amén, amén. Sigue, hermano. Las Escrituras se identifican como la palabra o los oráculos de Dios. Romanos 3:2 dice, mucho, en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Casi nada, hermano.
la riqueza más grande, el Señor nos la ha puesto en nuestras manos para administrar su palabra, para llevarla, para extenderla, para publicarla, para enseñarla. Sí, hermano. Si alguien tiene Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, hermano. Y no pueden ser alteradas. Juan 10:35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Sí, hermano. Mateo 5:17 y 18. ¿Alguien que los busque? Lucas 16:17. Alguien que nos ayude con... Apocalipsis 22, eso lo agarro. Apocalipsis 22, yo lo agarro. No penséis que he venido para abrogar la ley. ¿En qué? ¿Dónde está leyendo, hermano? Mateo 5:17. Mateo 18. 17 y 18. No penséis Que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto... Permítame. ¿Por qué el Señor dice esto? Que Él no vino para abrogar, sino para cumplir. Sí. ¿Por qué? Porque alguna vez le dijeron, pero si usted no tiene ni 50 años. ¿Cómo es que... ¿Qué vio Abraham? ¿De dónde eres profeta? Ni siquiera Abraham conoció. Y el Señor le dijo, antes de que Abraham fuese, yo era. Amén. Hermano, léala otra vez, hermano, para que se regocije. Hermana. Sí. No penséis que he venido para abrogar No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, he venido para cumplir. Porque Permítame. Porque en Él, cuando el Señor aparece allá en el Jordán, se cumple. Hasta ahí llega la ley. No he venido para abrogar, he venido para cumplir. Porque antes de que los profetas y los grandes hombres de Dios fuesen, o sea, hubiesen nacido, Cristo ya era. Pero Él vino y cumplió en el Jordán. Y le dijo a Juan el Bautista, tienes que bautizarme. Señor, tú me tienes que bautizar. Dice, usted me tiene que bautizar porque así está escrito. Amén. Así es. De esa manera se cumplió, terminó el Antiguo Testamento, se selló el Antiguo Testamento y se dio origen al Nuevo Testamento. Y cuando Jesucristo aparece en el Jordán, cuando Jesucristo nace, entonces cambia la historia de la humanidad después de Cristo y antes de Cristo. ¿Se da cuenta? Sí. El poder que tenía el Señor solo con su aparición. Así es. Démosle una ofrenda de aplausos Amén. al Rey, hermano. Sí, hermano. Lucas 16:17. dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí está. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. 17. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. Desde acá. Sigue, hermano. Apocalipsis. Apocalipsis 22:18-19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ok, quiero decirles algo, hermanos. Yo le doy un consejo con sumo respeto. Dice que si alguno quitare de estas palabras, el Señor quitará el nombre nuestro del libro de la vida. Prediquémoslo como está. No importa que le callamos gordo a quien sea. Hágalo, hermano. Hágalo. No cambiarlo. Por flaquito que esté, si le cae gordo, hermano, usted no se preocupe. Hágalo, hermanos. Pero vamos a hablar la verdad. Sencillamente. Porque es necesario agradar a Dios Y no antes Que lo son. que a los hombres. Amén. Si agradamos a los hombres, vamos a tener recompensa de hombres. Y yo no creo que a usted le guste la recompensa de los hombres. No. Porque son puros, puros dolores. Sigue, hermano. Enseñar. También se puede traducir como doctrina y se refiere a la inspiración divina o el contenido doctrinal del Antiguo y Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios. Procura de una manera rápida e inteligente presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero, eso lo tenemos ahí en la iglesia. Como obrero que no tiene de ¿Qué avergonzarse? qué avergonzarse, Que usa bien la palabra bien, de oiga, verdad. que usa bien la palabra de verdad. Amén. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Sigue, hermano. Alguien que lea Hechos 20, 20, 18. 20, 21 y 27. Hechos 20, 18. 20, 21 y 27. Hechos 20, 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Ok. Aleluya. Excuse me. 20, 21. ¿Alguien lo tiene? 20 y 21. 20, 21. Hechos 20, 21. Hechos 20, Y versículos 21. 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 27. Versículo 27, por favor. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido O sea, anunciaros, que no he evitado amén. renunciar. Primera de Corintios 2, 14 al 16, por favor. Pero el- Corintios 2. 2, 14 y Al 16. 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son. ¿Cuál es el hombre natural? Cuando antes de venir al Señor. Sabe mucho la hermana. Híjole. Siga. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Permítame, ¿por qué no las percibe? Porque las cosas de Dios son espirituales. Espirituales. Sí, pero estuvimos tocando algo al comienzo. No son inspiradas. Inspiradas. ¿Por qué no la puede inspirar Dios? Porque no tienen espíritu. Porque no tiene el espíritu de Él. Es obvio, claro. Excuse me. Porque para él son locura y no las puede entender.
porque se han de discernir espiritualmente. De discernir espiritualmente. Amén. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Permítame, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de Cristo y la palabra de Dios? No hay. Porque él dijo que las cosas que nos habló, se las dijo el Señor, se las dijo el Padre. O sea que la misma. Es la misma palabra. Dios y Jesucristo, Son la palabra que ambos inspiraron es la misma palabra de Dios. No importa si, no importa si el hombre dijo es que Dios me inspiró esto o que Jesucristo me inspiró esto. Es el mismo Dios. Amén. Amén. Síganos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde estamos? Colosenses 3:16 y luego Primera de Juan 2, ya soy el Colosenses 3:16. Esta fue 3:16. Primera de Juan. Primera de Juan 2:20, 21. Ya los habíamos leído arriba. Ok. Primera de Juan 2, no, perdón. No, esta es Primera de Juan. Primero de Juan 2, 2:20, y 21. 21. 2:20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Pero vosotros tenéis, oiga hermano, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y cuál es el Santo? Jesús, el Señor. Amén. Siga. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. El versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 27, por favor. Pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Y cuál es la unción? según Él. ¿Cuál es la unción? El Espíritu. La presencia. La presencia del Señor. Amén. Siga, hermano. Bueno, luego dice, las Sagradas Escrituras suministran el cuerpo comprensivo y completo de verdades divinas que es necesario para la vida y la piedad. Salmo 119, 97. Al 105. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Aleluya. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Amén. Siga, hermano. Redarguir. Redarguir las escrituras es útil para reprender a las personas por su conducta errónea, a sus creencias equivocadas. O sus creencias equivocadas. O sus creencias equivocadas. Las escrituras exponen todo pecado a la luz. O sea, que nosotros tenemos adentro como un sensor, ¿no? El Espíritu Y
Y el hombre cuando falla, automáticamente se le prende la alarma. Y es ahí donde la gente se da cuenta, el que es espiritual, el que tiene discernimiento se da cuenta. Sigue, hermano. Hebreos 4, 12 y 13. Si alguien lo tiene. Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 2, 4. Hebreos 4. Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos 4, 12, 13. Hebreos 4, 12, 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el El espíritu espíritu, y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Entonces, ¿por qué no somos honestos con Dios, hermano? Le faltó el 13, hermana. Oh, el 13, perdón. Ah, excuse me. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Bien. A fin de que pueda ser... Permítame un momento. Yo quiero que ustedes en su casa, con sumo respeto se lo digo, lean Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y vayan a los pies del Señor y díganle, Señor, aquí vengo. No tiene que decir nada, hermanos. Ahórrense sus palabras. Solamente abran su corazón y caigan de rodillas y díganle, Señor, a tus pies estoy. Amén. Dígale, ya no puedo más. Dígale, Señor, ya no puedo más. Ya no quiero ser igual. Quiero ser diferente. No le diga más. Porque cuando usted reconoce la autoridad del Eterno en su vida, sobran las palabras, hermanos. Sobran. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 son poderosísimos. Amén. Esos dos versículos deshacen las artimañas de Satanás. Deshacen toda obra de Satanás. Deshacen todo plan maquiavélico. Estas escrituras deshacen todo pacto del enemigo sobre sus vidas. Amén. Estas escrituras son tan poderosas que Satanás no se puede resistir. En estas escrituras está la dulce presencia del Eterno. Y el Señor dice en su palabra que la misericordia de Él es más grande que la vida. Síganme, por favor. A fin de que pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. Ahí está. Usted no tiene que abrir la boca. Usted puede ir a los pies del Señor. Y si usted le quiere hablar, háblele. Pero ábrale el corazón. Y Él sí puede ver lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu, hermano. Amén. Síganme. Corregir. La restauración de algo a su condición íntegra y correcta. Oiga, corregir. Es la Quiero que restauración. ustedes se den cuenta cómo es que venimos llevando este estudio. Estamos enseñando, rearguyendo, ahora vamos a corregir.
Siga. La restauración de algo a su condición íntegra y correcta. La palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, pero se empleaba en el idioma griego para aludir al enderezamiento de un objeto o a ayudar a alguien que hubiera tropezado para ponerse otra vez de pie. Las Escrituras no solo exponen y amonestan la conducta errónea, sino que también muestran el camino de regreso a una vida piadosa. Salmo 119, del 9 al 11, dice: ¿Con qué limpiará ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Alguien que me ayude con Juan 15, 1 y 2. 1 y 2, por favor. Aleluya. Juan, Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Síganme. Así es, dice: instruir en justicia. Las Escrituras suministran adiestramiento positivo. Instruir era una actividad relacionada con el entrenamiento de un niño en la conducta y no solo reprensión y corrección de conductas equivocadas. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Primera Timoteo 4:6, que siempre lo tiene. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Alguien que nos ayude con 1 Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hermanos, Oiga, si esto, o sea, es una declaración poderosísima. Sí, hermano. Si esto, enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. aleluya. Otra vez, hermano, pero más fuerte, hermano. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aleluya. Qué bien. Primera de Pedro 2, 1 y 2, ¿alguien lo tiene? 2, 1 y 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones o detracciones detracciones. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sigamos. Hombres de Dios, un término técnico que se aplicaba a un predicador oficial de la verdad divina. Primera de Timoteo 6:11, ¿alguien lo tiene? Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aleluya. Amén. Perfecto, capaz de hacer todo lo que uno es llamado a hacer. Colosenses 2:10.
Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, Y vosotros estáis completos en Él. ¿En Él quién es Él? En Dios, En el Señor. en el Señor. que es la cabeza de todo principado Oiga, que es la cabeza de todo principado y potestad. y de toda potestad. Y vosotros estáis completos en En Él, Él, que es la cabeza de de todo, todo principado y de toda potestad. Aleluya. Excuse me. Sigue, hermano. Enteramente preparado, capacitado para cumplir todas las exigencias y requisitos del ministerio piadoso y la vida justa e íntegra. La palabra no solo logra esto en la verdad, En la vida en la del hombre. vida del hombre, de Dios, sino que en todos los que siguen como líder espiritual. La palabra no solo logra esto en la vida del hombre, de Dios, sino en todos los que lo siguen como líder espiritual. Efesios 4, 11 al 13. ¿Alguien quiere ayudar, hermano? Por favor. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Amén. Y él mismo constituyó a unos Y Él mismo constituyó a unos Apóstoles, apóstoles, a otros profetas, profetas, a otros evangelistas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a fin de perfeccionar a los santos, a los santos para la obra del ministerio, para la obra del para la ministerio, edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la hasta unidad que de todos la fe, lleguemos la unidad de la fe a la unidad de la fe y del conocimiento, y del conocimiento del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, a un varón a un varón perfecto, a la medida a la medida, de la estatura de a la medida de la estatura de Él. en la plenitud de Cristo. Amén. De la plenitud de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Hay alguna pregunta? Algo que hayamos pasado por alto, no nos hemos dado cuenta, alguna inquietud que ustedes tengan? Porque no todas las veces podemos discernir, podemos retener los conceptos. Muchas veces nos queda algo por allá, como en el tintero, y lo tenemos ahí pendiente. Amén. ¿Alguna pregunta, Amén. hermanos? ¿Alguna pregunta? Alguna, Solo una pregunta. una que, Aunque sea una, aunque sea una, ¿no? solamente. De todas formas les agradezco, hermanos, el tiempo que ustedes nos han dedicado y se han dedicado a ustedes mismos. Nos sentimos muy contentos, muy felices de verlos a ustedes. Celebramos juntamente con